Listo. Bien, chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre la naturaleza del concreto, algunas aplicaciones que le damos al concreto, tipos, etcétera, ¿ya? Entonces, por favor, espero su participación. Son todavía aspectos que de alguna manera ustedes también van a darse cuenta que sí lo saben, entonces puede dar pie a que conversemos ampliamente sobre el tema. Por ejemplo, ¿no? El concreto es uno de los pocos materiales que vamos a identificarlo en dos estados. ¿Cómo es eso? Cuando recién al concreto lo mezclamos, ¿no? Todos sus materiales, la arena, la piedra, el agua, el cemento, el aditivo, si es que fuera el caso, en ese instante el concreto va a estar en una situación, en una condición plástica, ¿sí? Le vamos a decir que está en una condición plástica porque ahí es moldeable, puede darse la forma que uno quiera. Es por eso que el concreto se adapta a cualquier variedad, a cualquier forma del encofrado, ¿no? Está plástico, está moldeable. Y cuando esto va a estar así hasta que se inicie el proceso de fragua. ¿Qué es la fragua? No es exactamente el endurecimiento, ¿ya? Pero lo vamos en este momento lo vamos a definir como eso, ¿no? El proceso en el cual se ha dado una serie de reacciones químicas en el interior de la microestructura y se empiezan a formar algunos sólidos, algunos cristales, y a esa iniciación del sólido se denomina fragua. Entonces, estamos diciendo que el concreto va a tener dos estados, el estado fresco y el estado endurecido. En el fresco decimos es plástico, moldeable, adaptable a cualquier forma del encofrado. ¿Y eso es indefinido? No. Esto es hasta que se inicie el fraguado. O sea, hasta que se inicie. O sea, la fragua hay un inicio y hay un fin. Sí. Si yo tuviera un microscopio que pudiera estar viendo cómo se desarrollan los procesos de hidratación, vamos a ver que en los primeros minutos lo que sucede es una hidratación, ¿no? Se forma un gel. Luego siguen transcurriendo los minutos y ese gel sigue multiplicándose, sigue hidratándose y ya se empiezan a ver algunos cristales de endurecimiento. Ahí se dice que se inició la fragua. Pero en forma experimental, porque no vamos a estar con un microscopio en la obra, en forma experimental se dice que el concreto ha iniciado su fragua cuando alcanza 35 kilogramos por centímetros cuadrados, pero no medido en una probeta endurecida, ¿no? Porque si no sería resistencia, ¿ya? Acá lo que estamos midiendo, queremos medir es fragua. Entonces la fragua, ¿en qué la vamos a medir? En el estado fresco. En el estado fresco vamos a hacer una masa de concreto, vamos a tomar una muestra del concreto fresco y ese concreto fresco lo vamos a colocar en un recipiente que también tiene formas estándares, y a ese recipiente, haciendo uso es un equipo algo similar a una aguja Vicat que ustedes seguramente vieron en materiales, muy parecido, pero ahora esa aguja Vicat, en vez de ser así muy fina, son agujas grandes, son agujas de 1 pulgada, de 3/4, de media, y cuando esta aguja trata de hincar sobre la superficie del concreto, ¿no? Al principio, cuando el concreto está bien fresco, esa aguja entra como si nada. Entonces, cuando pasan los minutos y ya el concreto empieza a hacer resistencia a ser hincado, va a haber un instante en que esa resistencia a ser hincado es igual a 35 kilos por centímetros cuadrados. Ese es el tiempo de inicio de la fragua. ¿Bien? Entonces, el estado fresco es desde que yo por primera vez añadí agua a toda la mezcla, ¿no? Y tuve una masa plástica y moldeable, hasta que se inició el fraguado. Estamos diciendo la fragua se inicia cuando alcanzo eh, una resistencia a la presión de 35 kilogramos por centímetros cuadrados, ¿no? Y luego continúan todos los procesos de hidratación, ¿no? Las reacciones químicas, hasta que va a llegar a un estado en que ya está endurecido. Entonces, si seguimos monitoreando al concreto
con esta misma técnica que les acabo de contar, bueno, será endurecido cuando ya va a llegar un instante en que esa aguja intenta penetrar sobre la masa y ya no penetra, ¿no? Entonces, ahí ya decimos, se terminó la fragua. Entonces, normalmente, este inicio de fragua suele estar entre 2 horas a 3 horas. Eso es en condiciones normales, pero también ya sabemos que esa condición de inicio de fragua o final de fragua nosotros la podemos controlar, ¿no? Con aditivos. Si pues el caso que yo requiero que el inicio de la fragua se dé todavía dentro de 6 horas, le pondré un retardante de fragua, ¿no? Que hace que ese proceso de hidratación sea más lento, ¿no? Es como que dejamos en cámara lenta toda la masa de concreto y más lentamente empiezan a reaccionar. No es que ya no reaccionen, siguen reaccionando, pero lentamente, ¿no? O al revés, si yo quiero que se acelere esa fragua 2 horas, mucho. Yo quiero que esto frague en 30 minutos. Entonces le ponemos un acelerante de fragua que hace lo contrario, acelera todo el proceso de hidratación del cemento, ¿no? Y en un menor tiempo vamos a observar que el concreto endurece. También en este estado fresco del cual estamos hablando, requerimos que tenga trabajabilidad, ¿no? Es decir, que yo pueda con facilidad colocar dentro de la estructura que estoy construyendo, ¿no? Entonces, esto de acá es muy relativo, ¿ah? Yo en muchas ocasiones, una pregunta tan simple, ¿no? Pero la he consultado, le digo, para usted, Lee, ¿qué cosa es trabajable? ¿Cuándo decimos que es trabajable? O Oscar, Oscar, dígame para usted, ¿cuándo es trabajable una mezcla de concreto? Cuando se puede maniobrar de una manera fácil o Ajá, es moldeable. así es, muy bien, ¿no? Es cuando es con habilidad, es capacidad, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Cualquier palabra acabada en habilidad es capacidad. Es la capacidad de ser trabajada con facilidad, ¿no? Eso, perfecto. Me parece magnífica la definición que me ha dado. Pero esto va a depender, por ejemplo, ¿no? Si es una estructura que no tiene acero, que podría ser, por ejemplo, el caso del pavimento. No es que no tenga acero el pavimento, tiene, pero lo tiene bien espaciado y entonces no hay mucha congestión de acero. Yo puedo en esa condición puedo trabajar con una mezcla hasta digamos un poco seca, ¿ya? Tomando como referencia el slam, podría ser con una mezcla de 2 pulgadas, no tendría problema, porque primero que es horizontal, si es que hay acero, los dowels están, pero están más separados, entonces con facilidad voy a poder trabajar un concreto de 2 pulgadas. Pero eso mismo no me va a suceder, por ejemplo, si yo tengo una estructura, una placa, por ejemplo, una placa de concreto armado, donde el acero está, pero cada 5 centímetros. Han hecho ahí una malla, incluso tiene una malla externa, una malla interna, tiene acero vertical. Entonces, ahí, por ejemplo, ese concreto de 2 pulgadas que me sirvió para pavimento, no me serviría. Pero entonces, lo de trabajable es relativo, depende del tipo de obra, depende, por ejemplo, también hay un concreto que se llama concreto compactado con rodillo, ¿no? Entonces, ese concreto yo requiero que sea seco, que tenga un slam de 0, máximo de 1 pulgada. Entonces, para esa condición, su trabajabilidad será de 0 a 1 pulgada. Pero para la condición que les acabo de decir de una placa de concreto con bastante acero, con malla, etcétera, ahí necesito que sea más fluido, que tenga 6 pulgadas, 5, quizás hasta autocompactante, ¿no? Entonces, la trabajabilidad es relativa, va a depender del tipo de obra, va a depender de las condiciones también que ustedes tengan en la obra, ¿no? Entonces, esto usted lo va a definir, ¿ya? Con los datos que tenga respecto de la estructura a la cual vamos a colocar concreto, ¿no? Entonces, en general vamos a decir que nuestro concreto es trabajable cuando es fácil de transportarlo, de colocarlo, compactarlo y darle el acabado final que se espera, ¿ya? Y sobre todo, pues que cuando nosotros desencofremos, cuando saquemos los encofrados, no nos llevemos ninguna sorpresa y no vaya a ser que encontremos por ahí armaduras expuestas,
o sea que el concreto no logró recubrir bien al acero, eso no, definitivamente no nos va a suceder nunca, porque vamos a siempre a estar muy vigilantes de utilizar un concreto trabajable. ¿Bien? Y el otro estado es el estado endurecido. En este estado endurecido, nuestros elementos, ver esto, en el estado endurecido, bueno, se va a caracterizar por, ya es un material endurecido, rígido, resistente, ya tiene cierto valor de resistencia. ¿Y esto cuándo sucede? Esto sucede cuando el concreto, de la misma manera como les estaba contando, en esa masa de control, yo estoy constantemente tomando la resistencia al hincado, va a llegar un instante en que esa resistencia es igual a 280. Ese es el momento donde se inició el endurecimiento. A partir de ahí ya está en estado de ganancia de resistencia, pero de resistencia en el estado endurecido. ¿Ya? Eh, entonces, acá dice, ¿no? Que el estado endurecido es cuando termina el fraguado. Oye, ¿cuándo termina el fraguado? Cuando en el equipo, ese se llama el equipo de ACME, ¿ya? Que es similar a una aguja, al equipo que ustedes vieron de las agujas Vicat. Entonces, cuando en ese equipo, ¿no? Que no es otra cosa de, como les decía, es una aguja, pero ahora las agujas que vamos a utilizar son agujas más gruesas. Entonces, ustedes van a tener una masa de concreto, ¿ya? Van a haber moldeado una masa de concreto. Esa masa de concreto, vamos a utilizar esta aguja de 1 pulgada de diámetro y vamos a tratar de penetrar en esa masa. Al principio, cuando la masa está todavía fresca, esta aguja pasa como si nada hasta el fondo. Pasan los minutos, ya da un poco más de resistencia, ya no se deja hincar tan fácilmente. Pasan los minutos, ya me da 35 kilogramos por centímetros cuadrados. Es decir, uy, empezó el proceso de endurecimiento. Entonces pasan los minutos, cada cierto tiempo estoy haciendo esa prueba, y está en 50, y está en 70, y está en 80. Ingeniero, llegó a los 280, ¿no? Ya fraguó. Ese es, a partir de ese instante, el concreto es intocable, imposible, ya no lo toques, ya está en el estado rígido, ¿no? Pero capaz todavía usted lo vea en obra, lo vea medio fresco, pero ya internamente ya fraguó, ¿ya? Entonces, ese inicio, ese final de fragua, ustedes lo pueden controlar. Bien, ¿qué más? Dice, bueno, a partir de este momento, cuando termina la fragua, ¿sí? Una vez terminada la fragua, el conjunto de materiales granulares, pulverulentos, el agua, etcétera, todos los materiales que estaban ahí en la mezcla, se han convertido en una piedra artificial, ¿no? Que es la definición de concreto. ¿Qué es concreto? Es una piedra artificial, ¿no? Que la hacemos a base de la mezcla de cemento, arena, piedra y agua, ¿no? ¿Qué más? En el estado endurecido hay que cuidarnos mucho de que acá el agua en el concreto es como su kriptonita Superman, ¿ya? El exceso de agua. El exceso de agua nos va a dar a nosotros muchos problemas. La primera puede ser, pues, la disminución de la resistencia, ¿no? Esa es la primera propiedad que nos puede afectar, ¿bien? Así es que este comentario lo voy a mover al fresco, ¿ya? Acá lo voy a anotar. Esto más va para el fresco, ¿bien? Porque acá me habla de exudación. ¿Qué es la exudación? La exudación eh, es, o se trata de eh, el afloramiento del agua de la masa de concreto. Vamos a notar que en la superficie del concreto se nos va a formar una película de agua. Bien, eso sí o sí va a suceder siempre. ¿Ya? Y eso es necesario que todos los concretos tengan su agua de exudación. Lo que está mal es que se exagere en esa agua de exudación. Cuando hay exceso de agua, esta agua va a aflorar a la superficie, y en esa superficie, si yo pudiera de alguna manera medir en esa superficie, imagínense que esta es la superficie de una estructura de concreto,
¿no? Y cuando hay agua en exceso, este es el agua que le estoy hablando, en la superficie se forma una película de agua. Los primeros minutos usted inclusive va a notar que es un espejo, que ahí usted se va a reflejar y hasta se puede peinar, ¿ya? Entonces, este espejo de agua, esta agua exudada, no debe ser excesiva. ¿Qué pasa cuando es excesiva? Si fuera una cantidad de agua excesiva, va a suceder que cuando yo, por ejemplo, haga una medida aquí en este punto, ¿ya? En este punto yo mida cuánto es el agua entre cemento en ese punto, ¿no? Y me voy a dar con la sorpresa de que el agua entre cemento aquí es bastante alta comparativamente tal vez con un punto aquí más abajo, ¿no? En este punto el agua cemento es más baja, ¿no? Y entonces, al ser el agua cemento en esa superficie muy alta, ¿qué va a pasar con la resistencia? ¿Qué va a pasar con la resistencia? Disminuye, o sea. Va a disminuir, ¿no es cierto? Y además, cuando esta superficie, el agua con el tiempo, con los minutos, con las horas, se va a evaporar, ¿no? Y cuando esto suceda y se evapore, esta superficie, va a quedar como si fuera, como si tuviera aquí una capa, así como la canela, ¿ya? Va a quedar ahí como unas capas que con facilidad, cuando empiecen a ser utilizada la estructura, supongamos, para que se entienda fácilmente, un pavimento. Cuando los carros, los peatones empiecen a circular, esta capa débil se va a empezar a lavar, va a empezar a salirse, a desmoronarse, y en los pocos días o en los pocos meses, toda esa superficie va a quedar así, toda expuesta, todos los agregados gruesos expuestos. Oye, pero este concreto no lo hicieron el año pasado. Sí, pues, pero mira, rapidito se ha deteriorado. ¿Qué puede haber pasado? Es muy probable que ahí haya habido exceso de agua y por exudación se haya formado una superficie muy débil. Esa superficie muy débil rápidamente con el paso de los carros, con las frenadas, etcétera, se ha desgastado. Y en el poco tiempo vamos a observar que está toda deteriorada, con la superficie toda rugosa, expuesta a toda la piedra, ¿no? Y eso no queremos. Nosotros siempre queremos hacer concretos durables, ¿no? Bien, además, durante la colocación del concreto, nosotros vamos a hacer uso de algunos equipos para ayudarnos en el proceso de vibración, en el proceso de compactación, ¿no? Vamos a utilizar vibradores que hay de diferentes tipos, ¿ah? Dependiendo del tipo de obra, vamos a ver más adelante que hay una gran variedad de vibradores. El más utilizado es el vibrador de tipo aguja o de inmersión, pero no es el único, ¿ya? Hay una gran variedad. Hace un ratito les hablé del concreto compactado con rodillo. Por ejemplo, ahí ese concreto se compacta con rodillo, ¿no? Con una máquina que va pasando sobre el concreto y va generando vibración y compactación, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ese concreto ha sido especialmente diseñado para ser compactado de esa manera, ¿no? Mientras que si fuera un concreto más blando, más fluido, bueno, si estamos en el estado plástico, también sigue funcionando bien el concreto, perdón, el sistema de vibrado mecánico por inmersión, pero quizás si ya está más fluido hasta autocompactado, ya quizás ni necesitamos compactación, ¿no? Entonces, luego vamos a ver la gran variedad de técnicas de vibración que existen, de compactación, ¿ya? Pero tampoco no vamos a exagerar en este proceso de vibración, vamos a ver que hay tiempos adecuados de vibración, porque si no, vamos a causar un efecto de segregación, ¿no? Entonces, el exceso de vibrado también puede hacer de que el agregado grueso, por gravedad, ¿no? Se vaya al fondo. Tampoco no queremos eso, así que también es factible de que en obra nosotros determinemos cuánto es el tiempo de vibración adecuado y cuánto es el espaciamiento entre punto y punto de vibrado para lograr la compacidad. Todo esto hacemos
este proceso de vibrado, de compactación, hacemos para que al final nuestro concreto salga lo más compacto, denso y homogéneo, ¿no? Listo. Durabilidad. ¿Quién se atreve a decirme qué opina que es para ustedes la durabilidad? Farid. Farid. A ver, coménteme qué opina que es para usted la durabilidad. Que en un futuro tal vez la mezcla no se desgaste fácilmente. Muy bien, excelente. Efectivamente, de eso se trata, ¿no? De hacer concretos durables, concretos que después de 30, 50 años ustedes pasen y les cuenten incluso a los nietos, ¿no? Esa obra hice yo, ¿no? Ha durado, de eso se trata. Entonces, para lograr esas estructuras durables, vamos a trabajar nosotros siempre, no es el único parámetro, ¿ya? Pero el primer parámetro, digamos, que vamos a medir es la resistencia. ¿Sí? Ese es el primer parámetro, que hay más parámetros, hay muchísimos más, ¿no? Por ejemplo, el otro parámetro podría ser lo que estamos viendo en la figura, ¿no? La resistencia a la corrosión. Oye, pero si mi concreto tiene 500 de resistencia, nuevamente les digo, lo que la resistencia mide es la capacidad del concreto frente a una fuerza externa que va a tratar de comprimirla, ¿sí? Cuando usted dice tengo una resistencia de 500, a eso se refiere, a que si viene una carga externa de 500 kilos por centímetros cuadrados, este concreto sobrado va a aguantar. Pero la corrosión no es eso. La corrosión es otro fenómeno que puede degradar al concreto y no tiene nada que ver con la resistencia. Así es que durante el diseño de la mezcla tendríamos que haber considerado esta posibilidad de corrosión debido a que normalmente en una condición normal, por ejemplo Lima, esto no debería de suceder porque el concreto es un material alcalino, ¿sí? El concreto es un material alcalino y ustedes ya saben, llevaron su química general y pasaron la mayoría de ustedes con 18, 20 creo, ¿no? Entonces el concreto tiene un pH de 12 a 14, ¿ya? Un pH alcalino. En ese pH alcalino, el acero debería permanecer toda su vida en perfectas condiciones. ¿Por qué? Porque en ese ambiente alcalino el acero está en un equilibrio total. No cede electrones ni toma electrones de nadie. O sea, no hay una oxidorreducción. Pero si por algún motivo ya este pH del concreto se altera, ¿cómo se podría alterar? Se podría alterar por presencia de humedad, de oxígeno, peor, todavía se va a alterar muchísimo más rápido si en el medio encuentra algún tipo de agente como el carbonato, el sulfato, los cloruros, que lo va a empezar a degradar, ¿no? Entonces, lo va a empezar a disminuir con el paso de los años, capaz este pH ya está en 9. Ah, si está en 9 ya fuiste ya. Sí o sí se ha dado el proceso de corrosión. Habría que ver qué tanto se ha corroído, ¿no? Para dar alguna recomendación y reparar si es que todavía estamos a tiempo, porque si fuera el caso de que ya el acero se ha corroído tanto, ¿no? Que ha perdido sección, ¿no? Entonces este era un acero de 1 pulgada, pero por efecto de la corrosión se ha ido corroyendo y hay zonas en las que su sección ya está afectadísima, ¿no? Entonces, ese concreto no va a fallar por la resistencia a la compresión, no va a fallar por tracción. El acero se va a romper ante la presencia de una mínima carga, ¿no? Entonces, a eso se refiere con durabilidad. Tenemos nosotros, durante el diseño, tenemos que ver todos esos factores que pudieran afectar la vida útil de nuestras estructuras. Es más, el ACI define la durabilidad del concreto, ¿no? Como la habilidad para resistir la acción del intemperismo, del ataque químico, la abrasión, cualquier otro proceso, cualquier otra condición
de servicio de las estructuras que pudiera producir un deterioro en el concreto. ¿Ya? Entonces, nosotros durante el diseño tenemos que chequear todos estos comportamientos, ataques a los que podría estar el concreto expuesto, y no solamente debemos diseñar por resistencia, que ese es el gran error de la mayoría, ¿no? Diseñamos solo para resistencia. Oye, y donde estás construyendo no hay presencia de sales. Ah, sí, estoy construyendo cerca del puerto del Callao. Ah, entonces pues ahí hay bastantes sales, ¿no? O para la zona donde estás construyendo no hay presencia de sulfatos, mídelo, ¿no? Mídelo, sal de dudas. Entonces, o quizás voy a hacer una poza de oxidación, ¿no? Una poza de relaves. ¿Y en contacto con qué otros agentes va a estar? Bueno, de todas maneras va a tener bastante exposición a la humedad, ¿no? Entonces ustedes tienen que saber qué tipo de estructura están diseñando, a qué efectos, a qué acciones van a estar expuestas durante toda su vida. Voy a construir para una zona donde sí, todos los años baja bastante la temperatura en la época de invierno, ¿no? Sobre todo en las noches, la temperatura a veces está en -5, pero al mediodía ya está en 15. Eso es peor todavía porque ahí el delta de temperatura, eso es lo que le hace daño al concreto, ¿no? Hemos dicho, el concreto no tiene la capacidad de expandirse y luego de contraerse. Cuando haces esa expansión y esa contracción, cuando es demasiada, se rompe. Por eso es que nosotros, cuando ustedes observen una estructura de concreto cualesquiera, cada cierto espaciamiento tenemos que hacerle una junta, ¿no? A propósito, tenemos que cortar ese concreto y dejar un espacio entre un paño y otro. ¿Por qué? Porque ese es el espacio, esa es la junta que le dejamos, esa es la junta de dilatación, por la cual el concreto, cuando se expanda, tiene por dónde hacerlo. Si no hacemos esa junta, el concreto sí o sí se va a expandir y al no encontrar por dónde expandirse, se va a fisurar. Se va a fisurar y luego vamos a tratar de buscar a qué se debe, y eso algunas veces o muchas veces se ven que es básicamente un mal diseño de juntas, ¿no? Bien, ¿qué otros factores nos pueden afectar a esta durabilidad que pretendemos alcanzar, ¿no? El congelamiento y el deshielo. De alguna manera hemos dicho que cuando estemos en estas condiciones de congelamiento y deshielo, recomendamos aquí utilizar el aditivo incorporador de aire, ¿no? Esto es, acá le vamos a poner. Aquí siempre es recomendable un aditivo incorporador de aire, pero fíjense, a más de una vez he escuchado este comentario, ¿no? Estás vaciando en una zona donde ya sabemos que en algunos meses del año va a haber congelamiento y deshielo. Perfecto. Tu incorporador de aire va a trabajar dentro de 5 años, de 10, de 15. El incorporador de aire queda ahí incorporado para toda la vida. Entonces va a acompañar a nuestro concreto toda su vida, ¿ya? Pero el día del vaciado, esa es otra cosa, esa es otra situación. El día del vaciado, la temperatura está bastante baja, ¿ya? Nosotros requerimos que la temperatura del concreto sea mayor, voy a poner en forma general 13, ¿ya? 13 grados. Ustedes por ahí luego van a decir, profesora, pero yo he visto una norma que dice que hasta 10. Depende del volumen de concreto. Pero para un volumen típico, se pide que la temperatura del concreto no baje de los 13 grados. ¿Ya? Si se tratara de una estructura muy robusta, de grandes dimensiones, un volumen grande, ahí sí capaz le puedo permitir hasta 10, pero es una estructura normal 13. ¿Ya? Entonces, no llego a 13, hoy día está bastante frío el día y toda esta semana va a estar así, quizás todo el mes, ¿no? Entonces, y usted tiene que seguir construyendo. ¿Y qué hacemos entonces en ese caso? ¿No? En ese caso, en ese momento, usted tiene que buscar alguna solución del momento. En ese momento, lo que podría ayudarle mucho es un acelerante de fragua, podría ayudarle, pero también podría ayudarle que
eso depende del presupuesto también de la obra, ¿no? Si en la obra ya estaba considerado que para el proceso de construcción íbamos a necesitar hacer acondicionamientos de la temperatura, entonces es probable que esté pues dentro del presupuesto los reflectores, inclusive algún, ¿cómo le llaman esto? Para mantener la temperatura del agua a cierta, en 20, 25 grados, ¿no? Entonces, ay, ¿cómo le llaman el equipo que es para eso? Bueno, no sé, no me acuerdo ahorita ya, pero la idea es esa, ¿no? De tener también el agua del concreto a determinada temperatura, ¿no? Entonces, pero esas soluciones que estamos hablando ahorita es para el momento del vaciado, ¿ya? Y el incorporador es para el futuro, es más, es para casi es más para el estado endurecido, ¿ya? En el estado fresco ayuda, una mezcla de concreto con incorporador, y una mezcla de concreto sin incorporador en el estado fresco, lo que voy a notar es que la que lleva incorporador de aire es más trabajable. Ah, es un efecto secundario, ¿ya? Es como que yo tomo mi fierro principalmente para que mi hemoglobina suba, ¿ya? Pero si como consecuencia de eso también ha subido mis defensas, es una consecuencia. Pero yo no tomé el sulfato ferroso, no lo tomé pensando en subir mis defensas, porque más creo yo que para eso es el zinc, ¿no? Entonces, el incorporador de aire lo utilizo para darle durabilidad al concreto durante toda su vida. Como un efecto secundario va a mejorar la trabajabilidad en el estado fresco. Pero en el mismo momento, como por ejemplo cuando estoy haciendo el vaciado del concreto, la temperatura está muy baja, mi concreto no va a llegar a los 13 grados, y si no llega a los 13 grados no va a solidificar, va a demorar mucho en solidificar, en fraguar, ¿no? Con el riesgo incluso de que a veces no llega a fraguar, ¿no? Entonces, para esa situación, use acelerante de fragua, use algunos reflectores que puedan de alguna manera abrigar el espacio donde está trabajando, caliente el agua, ¿sí? Hay que calentar el agua, calentar, no hervir. Eh, entonces, de alguna manera ayúdese para subir esa temperatura del concreto, ¿no? Otra condición que también deben siempre estar atentos son los ataques químicos. ¿A qué tipo de ataque químico podría estar expuesto durante toda su vida este concreto, ¿no? Los más dañinos, los que siempre hay que estar muy, muy vigilantes, es el sulfato y la presencia de cloruros y también la presencia del CO2, ¿ya? El tipo de uso. Si fuera el caso de que el uso que le voy a dar al concreto requiere una buena resistencia a la abrasión, ¿no? Porque el caso del pavimento, por ejemplo, ¿no? Es típico. Constantemente van a fluir por ahí los camiones, van a frenar, ¿no? Entonces va a haber mucho desgaste, ya sea por roce, por fricción. Entonces necesitamos al momento del diseño darle propiedades abrasivas, ¿no? De resistencia a la abrasión a nuestro concreto. Luego, lo que también es siempre muy preocupante y debemos estar alertas es la corrosión. ¿Ya? Hemos conversado de que normalmente el concreto es un material alcalino, de 12 a 14. ¿Sí? Mientras se mantenga ese pH, no va a pasar absolutamente nada con el acero. El problema es si esto baja. Si esto baja, el acero va a perder su película pasivante y va a iniciar un proceso de óxido-reducción, donde el que se oxida va a ser el acero y el que se reduce va a ser el concreto, ¿no? Entonces eso tampoco no debe de sucedernos, ¿no? Y otras reacciones químicas que, por ejemplo, asustan bastante, son las reacciones álcali-agregado, álcali-carbonatos. ¿Dónde están los álcalis? Los álcalis están en el cemento, ¿ya? En la composición química del cemento tiene álcalis, ¿no? Y la sílice viene de las rocas. Entonces es probable que tengamos algún tipo de sílice, algún tipo de carbonato presente en las rocas que estamos usando como piedra o como arena y que en algún momento pudieran reaccionar. Si eso sucede, ya fueron, no hay solución.
no hay ni siquiera un tratamiento que por ahí lo aguante, ¿no? Y también aquí nos mandaba a reconocer algunos tipos de concreto. Hay bastantes tipos de concreto, sinceramente. Vamos a hablar de algunos que seguramente lo han escuchado. La alta resistencia, ¿no? Es la tendencia actual a nivel mundial, ¿no? De hacer cada vez concretos de mayor resistencia. Tengo entendido que el próximo Mundial de Fútbol, por ejemplo, va a ser en Dubái, ¿no? Entonces, ahí vamos a estar alertos nosotros, aparte del fútbol, vamos a estar muy alertas de las estructuras que nos van a mostrar, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de alta resistencia, tiene múltiples aplicaciones, pero su principal aplicaciones son las estructuras de grandes alturas, ¿no? Los famosos rascacielos, eh, requieren de alta resistencia justamente para poder también hacer a la estructura más ligera, que no sea tan pesada. eh, Sus secciones se pueden disminuir al tener mayores resistencias, ¿no? Entonces, se usa mucho para elementos estructurales con altas exigencias mecánicas, elementos esbeltos, también en elementos arquitectónicos, ¿no? Entonces, para lograr un concreto de alta resistencia, no hay ningún secreto. El secreto está en el agua cemento lo más bajo posible. Entonces, esto parece fácil, ¿no? Pero ya cuando vean ustedes la mezcla van a notar que no es tan fácil de lograrlo, ¿no? Acá necesariamente para lograr un agua cemento bajo tienen que usar un superplastificante, porque cuanto menor sea el agua cemento, van a notar ustedes que la mezcla pierde trabajabilidad. Llega un instante en que esa mezcla es imposible de ser colocada. Entonces siempre nos vamos a ayudar de un superplastificante. Para hacer alta resistencia necesito de adiciones. ¿Como cuál? Por ejemplo, la microsílice o la nanosílice. Son bastante utilizadas, son unas adiciones ultra finas, son mucho más finas que el cemento, y tienen dos tipos de efecto en el concreto, ¿no? Uno es, van a reaccionar conjuntamente con el cemento, como un cementante, y aquellas que no reaccionan, por ser tan finas, van a tapar esos pequeños espacios donde quedaron vacíos, ¿no? Entonces ahí van a acomodarse y van a sellar, digamos, al elemento, ¿no? Tiene poca trabajabilidad, ¿no? Y también su tiempo de trabajabilidad va a ser menor, así que estos concretos hay que colocarlos lo más rápido posible, ¿ya? Otro concreto es el autocompactante. El autocompactante es un concreto que su nombre mismo lo dice, ¿no? Ya no necesita compactar, el solito se va a compactar. Entonces es un concreto de alta fluidez, no va a requerir ya el uso de ningún equipo mecánico para vibrar, para compactar, va a tener una alta capacidad de flujo. Para lograr este concreto requerimos de que nuestros agregados tengan una muy buena granulometría, los aditivos que se utilicen, ¿no? Los superplastificantes y los modificadores o controladores de viscosidad. Esas son las estrellas acá en el logro de este concreto autocompactante. Este concreto autocompactante también se le llama SCC, self, ¿no? Es autocompactado. Es muy aplicado en diferentes tipos de estructuras, en elementos prefabricados, elementos con alta densidad de acero, cualquier elemento donde se quiera asegurar el paso, ¿no? El relleno total de la estructura, ¿sí? Y donde eh, también es muy difícil de hacer compactación mecánica, ¿no? Para medir, por ejemplo, la trabajabilidad de este concreto autocompactado, ya se recomienda otras técnicas para medir su asentamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, una prueba que vamos a, en su momento, a verla, aunque sea en video, es el ensayo de flujo, ¿ya? Esta caja en L que están viendo acá, que tiene dimensiones estandarizadas, al principio tiene como una especie de compuerta, aquí, es como que está cerrado al principio, entonces lo que hacemos es
llenamos la columna, esta columna de aquí, se llena con concreto. Todo está llena hasta la totalidad. Sacamos la tapa que está acá y entonces el concreto empieza a fluir. Empieza a fluir. Lo que esperaríamos para decir que es un 100% autocompactante es que el concreto quede aquí en forma 100% llena, ¿no? La parte horizontal de la caja debería quedarse completamente llena. Eso es lo que se esperaría. Pero también para medir el asentamiento, ya no lo hacemos como tradicionalmente lo hacíamos con el cono de Abrams, sacábamos el molde y veíamos cuánto descendía. Ahora vamos a hacer algo parecido, ¿ya? Pero lo que vamos a mirar es el flujo. Vamos a observar que la mezcla, al ser tan fluida, se va a ir al fondo, ¿ya? Pero no se va a segregar en forma conjunta, va a formar un círculo, y ese círculo vamos a ver cómo se va anchando, cómo se va expandiendo, y a ese ensayo le llamamos ensayo de flujo de asentamiento T50. Es un nombre mismo lo dice, vamos a determinar el flujo, ¿no? Vamos a tomar el tiempo, que normalmente está entre 2 a 7 segundos como máximo, que este círculo, no puse acá una imagen, qué pena, este círculo, así es, ¿ya? O sea, con el mismo cono de Abrams, pero no lo vamos a compactar, solo lo vamos a rellenar, sacamos, este es un círculo, ¿ya? Ay Dios, ya cerró, es un círculo. Sacamos el cono y vamos a ver que en el fondo de la superficie se va a formar un círculo con el concreto, ¿ya? Entonces tomamos el tiempo y máximo a los 7 segundos medimos este diámetro. Medimos este diámetro y esperamos que por lo menos sea 50. ¿Ya? Entonces, si logra eso, decimos que tiene una buena compacidad, es un concreto autocompactado. ¿Ya? También hay otras técnicas para medir, pero con la técnica de la caja en L, principalmente lo que medimos es su capacidad de fluir, inclusive a través del acero, porque la caja tiene acá unas varillas de acero. ¿Ya? Hay el ensayo de embudo en B, que también lo que trata ahí de determinar es básicamente su capacidad de llenado en un determinado tiempo. Tenemos al concreto permeable, que es eso justamente, es un concreto que deja pasar el agua. Tenemos al concreto ligero, es un concreto, normalmente el concreto pesa 2.200 a 2.400 kilogramos por metro cúbico. Ese es un peso normal del concreto, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo esperaría de cualquier concreto. A ver, tómele el peso unitario. Ingeniero, me ha dado 2.300. Ah, sí, está bien, ¿no? Era lo que yo esperaba. Entonces, pero va a haber veces en las que quiero que el concreto pese menos. En ese caso, cuando quiero que el concreto pese menos, voy a utilizar seguramente algún tipo de agregado que no pese tanto, y logro un concreto ligero, ¿no? 1900, bueno, cuando estábamos en la presencialidad me acuerdo mucho que en algún momento el trabajo de investigación fue justamente que logren en equipos un concreto lo más ligero posible y al mismo tiempo con la mayor resistencia, ¿no? Y todavía les poníamos, ustedes son unos trómenes, pues les poníamos como reto que flote. O sea, queríamos que flote. Al decirle que flote, ya les estábamos diciendo que queríamos que pese menos de 1.000 kilogramos por metro cúbico, para que flote, y al mismo tiempo debía alcanzar la mayor resistencia posible, y casi todos empataban, ¿no? Entonces ya íbamos digamos, al desempate por el tiempo que lograban estar sumergidos en el agua, ¿no? Luego tenemos el concreto pesado, que al contrario del concreto ligero, necesitamos que sea más pesado, ¿no? ¿Y para qué? ¿Qué uso le vamos a dar a ese concreto? Ese concreto tiene muchas aplicaciones en el tema de, por ejemplo, es una forma de proteger, ¿no? De blindar
al elemento, también en zonas donde vaya a haber exposición de rayos, ¿no? Rayos X, rayos gamma, las zonas de análisis de ese tipo, por ejemplo, en los hospitales, ¿no? En las centrales nucleares. Nosotros, por si acaso, también tenemos una pequeña central nuclear ahí en Puente Piedra, ¿no? Y estos concretos esperamos que pesen más de 2.800, ¿no? 3.000, 3.200, 3.500. El concreto autorreparable, el concreto que solo se repara, ¿no? A sí mismo se repara. Oye, ¿eso existe? Sí, eso existe, ¿no? Y ya se comercializa incluso en Holanda, en bolsas, así como vamos a Sodimac, usted puede comprar su bolsa de concreto autorreparable, y esto se logra con el uso de unas bacterias, ¿ya? Unos bacillus que tienen una propiedad muy interesante, ¿no? Estas bacterias, su nombre exacto es el Bacillus eufirmus, de lactato de calcio. ¿Qué sucede? Estas bacterias en el medio alcalino están también como inhibidas, están ahí tranquilitas, reposando y no pasa nada. Pero si se presenta alguna fisura, ¿no? Al presentarse una fisura va a haber ingreso de oxígeno y humedad. El oxígeno y la humedad es como que van a despertar a esa bacteria, y al despertarse la bacteria va a emitir una variedad de carbonato de calcio y va a empezar a sellar al elemento, ¿no? Nosotros cuando estaba trabajando ahí en el LEM, hicimos en algún momento esto, ¿ya? Y sí, efectivamente, empieza a cicatrizar el concreto, demora, ¿ya? Demora, tal vez no, su efecto no es tan rápido como esperáramos, pero sí es factible, ¿ya? Tenemos también a los concretos antimicrobianos, los puse aquí porque creo yo que después de superar esta pandemia vamos a trabajar cada vez más en estos temas, ¿no? De materiales en general con capacidades antimicrobianas. Entonces, el concreto creo yo que no se va a salvar, ¿ya? Entonces necesitamos, y ya hay intentos de este tipo de material. Hay muchos estudios, he estado justo motivo de hacerles las diapositivas, he buscado, eh, y lo están logrando utilizando algunos tipos de adiciones de cobre, ¿ya? Y he visto que hay bastantes trabajos con esto. También consulté con una doctora en metalurgia y me dijo que sí, esto es factible, pero todavía es costoso, ¿ya? Me dice que lo que más están utilizando es la nanotecnología, ¿ya? Los materiales ultra finos a base de zinc, ¿ya? Entonces, su aplicación es pues básicamente en todo lo que es hospitales, el sector salud, el sector educativo, ¿no? En las industrias alimenticias, y el concreto lunar, ¿no? Esto es concreto en la luna. Profesor, está en la luna. No, no, no. Esto se está hablando muchísimo, ¿eh? Se está hablando muchísimo ahora con esta amenaza nuevamente de guerra en el mundo. Todos temblamos de pensar que eso en algún momento se descontrole y se convierte en una guerra mundial, ¿no? Y que todos, creo yo, hemos escuchado de que con las armas que actualmente tienen, podríamos desaparecer en minutos, ¿no? Entonces, hay esas intenciones de ver dónde podríamos irnos, ¿no? Entonces, ahí siempre se ha hablado de la luna, y no se le tomaba muy en serio porque no había agua en la luna, ¿no? Pero ya hay indicios de que sí hay agua congelada, entonces eso hace más factible de que en algún momento ya se pueda pensar en construir en la luna, ¿no? Entonces, por eso se los he puesto. El concreto reciclado es la tendencia, me quedan 5 minutos, es la tendencia, ¿no? El sector de la construcción es uno de los sectores que más contaminan al medio ambiente, honestamente, ¿no? Desde el proceso mismo de la fabricación del cemento. La fabricación del cemento mueve toneladas y toneladas de materiales en las canteras, gasta cualquier cantidad de energía en los hornos que tienen que alcanzar más de 1000 grados, ¿no? Y luego la construcción misma genera mucho material de desecho y demolición, y eso no se tiene todavía, digamos, la costumbre de reutilizar. Entonces hay que pensar en seguir dándole
reutilizando este material, ¿no? Eso también, el concreto con retracción compensada. Hace un rato les decía que el concreto de por sí no tiene esa propiedad de contraerse y expandirse sin fisurarse. Entonces, muchas veces les van a pedir a ustedes, por ejemplo, en las losas industriales, ¿no? Paños muy grandes y no quieren que haya juntas. Oye, pues si no le pongo juntas, eso se va a romper, ¿ah? Por si acaso. No, pero ahora existen aditivos compensadores de retracción, de contracción. Entonces, con eso es factible lograr lo que les estoy mostrando. Losas de grandes dimensiones sin presencia de fisuras. Listo, chicos, hasta acá he corrido, pero esta hora es muy, a todos les he puesto presente y en la segunda hora sí les voy a volver a tomar la asistencia. Entonces les dejo libre unos cuantos minutos, saben que tenemos todavía 2 horas más, pero igual tenemos que salir y volver a entrar, ¿ya? Entonces nos vemos en 10 minutos. ¿Listo? Voy a traerme un cafecito. Ya nos vemos en 10 minutos, chicos.